esta mañana nos da mucho gusto recibir a Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, y con la presencia de Jorge iniciamos este ciclo. Sea usted, candidato Jorge, muy bienvenido al ITAM. Escucharemos con mucha atención el mensaje y las propuestas que viene a compartirnos esta mañana, así como las respuestas a las preguntas que formule la comunidad del ITAM. Personalmente considero de un gran valor que quien solicite el voto para un cargo público, en este caso la presidencia de la República, venga con esta comunidad a aportar más elementos sobre la personalidad y las propuestas de quien aspira a gobernarnos. Estoy convencido que tu presencia aquí, Jorge, es un ejercicio que contribuye a que nuestra comunidad tenga mejores recursos para ejercer un voto informado de cara a las elecciones del 2 de junio de 2024 y con ello fortalecer nuestra democracia. Agradezco al rector Arturo Fernández y a los integrantes del comité organizador, Alexandra Uribe, Julio Reyes, coordinador general del Centro de Estudios Alonso Lujambio, y Eugenio Solís, por el trabajo realizado para realizar estos diálogos, y por supuesto al equipo del candidato Álvarez Maínez para concretar el evento del día de hoy. Nos acompañan en este presidium la maestra Alexandra Uribe, directora de la carrera de Ciencia Política, Raúl Iván Solís, estudiante de Economía y director del supuesto órgano informativo estudiantil del ITAM, Gala Renata Hernández, estudiante de Ciencia Política, integrante del Centro Lujambio, Laura Miranda y Piña, estudiante de Relaciones Internacionales, y Víctor Carlos Armas, estudiante de Matemáticas Aplicadas y presidente del Consejo de Alumnos del ITAM. Hay formatos para que realicen las preguntas que se van a colocar en esta urna que está al frente de este presidium, y será un sorteo para que el candidato dé respuestas a algunas de ellas. Por cuestiones de tiempo resulta imposible que las conteste todas. Se las daremos a su equipo para que las pueda atender, y dado que en este auditorio no cabe un alfiler, pueden seguir el evento en Plaza Palmeras. Agradezco mucho la presencia de Jorge Álvarez Maínez esta mañana en el ITAM, y le voy a pedir a la directora de la carrera de Ciencia Política, Alexandra Uribe, que presente a Jorge. Me da mucho gusto tener el honor de presentar a Jorge Álvarez Maínez, el primer candidato a la presidencia de México en la historia del Movimiento Ciudadano. Lo primero que quería que dijéramos es que es papá de Luciano y Constanza. Licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO, maestría en Administración Pública y Política Pública del ITESM, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, secretario general de Acuerdos a nivel nacional entre 2018 y 2021 en Movimiento Ciudadano, donde impulsó una agenda innovadora por los derechos humanos, justicia intergeneracional y en contra de la militarización. Diputado local en Zacatecas, 2010-2013, diputado federal por Movimiento Ciudadano, 2015-2018, coordinador de la bancada naranja, 2021-2024. A lo largo de su trayectoria legislativa presentó más de 300 iniciativas, lo cual lo hace uno de los legisladores más productivos. Desde 2016 propuso el aumento del salario mínimo y como coordinador logró la ampliación de vacaciones para mexicanos y mexicanas, aumentar las licencias de paternidad y garantizar derechos laborales para trabajadoras del hogar. Firme en su lucha a favor de la democracia y a nombre del Movimiento Ciudadano y la bancada naranja, interpuso 100 denuncias y litigios contra las campañas ilegales de Morena y la Alianza PRI-PAN. Y como candidato a la presidencia de la República, su promesa de gobierno es un México nuevo a partir de 3 ejes: un México próspero, un México con justicia y un México de iguales. Miembros de la comunidad ITAM, con ustedes Jorge Álvarez Maínez.
La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta. En 90 días les vamos a... La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta. En 90 días les vamos a demostrar de qué estamos hechos. Vamos a construir un México nuevo, un México de iguales, un México con justicia y un México de prosperidad y oportunidades para todas, para todos y sobre todo, y por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Es el comienzo, todo estará mejor y en 100 días vamos a cambiar la historia de México. Movimiento Ciudadano. Gracias. Muy buenos días, gracias a los alumnos, al Centro Lujambio, que lleva el nombre de un gran mexicano, por la invitación. Gracias a las autoridades, al rector, al vicerrector, a la directora, a las alumnas y los alumnos de este gran centro universitario del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, por permitirme estar aquí. Yo he querido hacer de las visitas a las universidades el centro, el alma de mi campaña presidencial. Creo que las campañas se han convertido en este país en un ejercicio prácticamente de autoconsumo, de autoengaño, que las culturas políticas que han definido la historia de México, que todos hemos criticado, han roto las barreras de los partidos y que todos los partidos hemos adoptado en mayor o menor medida prácticas políticas que no son las correctas. Los eventos masivos en los que muchas veces se condiciona la presencia de personas a cambio de programas sociales, los eventos de autoelogio en los que se ve a la gente como parte de una escenografía, no le dejan mucho al país, a la democracia ni a los ciudadanos en sus posibilidades de elección. Y la visita a las universidades para mí es el centro, el alma de la campaña, porque el diálogo con estudiantes, con universitarios, nos permite poner el acento en las causas, en las ideas, en las agendas y contrastar. Nosotros queremos un diálogo directo, un diálogo con mexicanas y mexicanos que tienen cuestionamientos, críticas, preguntas y que quieren definir el futuro de su país. Y con una generación que no está en el centro de la toma de decisiones. Ustedes escucharon ahí mi referencia al eje transversal de esta campaña, de mi propuesta de gobierno, que es la justicia intergeneracional. Cuando hablamos de lo nuevo contra lo viejo, no hacemos referencia a un asunto de edades de los políticos o de las personas que están en el servicio público. Yo sostengo que hay personas de mucha mayor edad a otras que tienen un mayor compromiso con los ejes de lo nuevo. Elizabeth Warren en Estados Unidos o Bernie Sanders, y en el caso de México, sin duda alguna, para mí representa mucho más lo nuevo Patricia Mercado que el expresidente Peña Nieto, que realmente fue presidente muy joven. No es un asunto de edades, sino de para quién se está gobernando. Si se está gobernando para las próximas generaciones o se está gobernando con una lógica de agandalle, de explotación. Me da mucho gusto estar en el ITAM porque les decía al rector, al vicerrector, mucho tiempo quise estudiar, mis dos opciones para estudiar la carrera eran, por un lado, el Colegio de México y por otro lado el ITAM, que me atraía mucho tanto la doble carrera en Economía y Ciencia Política o la carrera de Actuaría. Me enamoré y terminé estudiando en el ITESO por razones personales, de historia de vida, fui internacionalista, estudié la carrera de Relaciones Internacionales ahí, pero pues siempre he tenido una admiración por lo que se hace en esta institución, por lo que se hace desde las aulas, sin duda alguna, pero también por lo que se hace en términos cada vez más de organización de las alumnas, de los alumnos, particularmente en los últimos años de las alumnas, y me parece que es un lugar tan importante para mí que incluso pues la mayor parte del equipo, casi la mitad del equipo que ahora está en Movimiento Ciudadano conmigo, pues son egresadas, en su mayoría egresados de esta escuela. He hablado ahí y quiero
dejar un planteamiento muy breve para que hagamos de esto un diálogo que pueda ser útil para ustedes, que podamos abordar las preguntas, los temas que les interesan a ustedes. He hablado ahí de que el planteamiento que estamos haciendo se denomina el México Nuevo. El México Nuevo es una invitación a ver al futuro, a dejar atrás una discusión que muchas veces sostengo que es entre pasado y pasado. Entre el pasado, que representa una visión que gobierna este país, que muchas veces tiene una lógica setentera, extractivista, que confunde nacionalismo con nativismo, polarizante, y la opción de quienes nos dicen que regresemos a como estábamos hace 10, 15, 8 años, porque esa es la única alternativa. Yo sostengo que no es cierto que el país esté polarizado en dos bloques, en dos visiones, que no es cierto que seamos o una cosa o la otra, y que en México existe una mayoría silenciosa, una mayoría que no grita insultos en redes sociales, una mayoría que no usa los hashtags con los que ponemos etiquetas, insultos, adjetivos a quien piensa distinto, que no participa de esa discusión porque le da flojera, porque no se siente representada por ella, pero que entiende que este país ni es Cuba, ni es Venezuela, ni se nos está acabando el país. No es cierto que si gana un partido político se va a destruir la democracia, pero tampoco es cierto que seamos Dinamarca o que la gente esté feliz, feliz, feliz. Hay problemas evidentes, hay cosas que se están haciendo que podrían ser mejor, que se podrían llevar en mejores términos, y no se están realizando. Los tres ejes del México Nuevo son los tres temas que a mí me parece que son los más importantes en este país. Un México con justicia y paz, cambiar la estrategia de seguridad. Quizás la más grande decepción del actual gobierno sea no haber cambiado esa estrategia. Quizás la mayor parte de quienes votaron por el actual gobierno y hoy no están contentos con la administración, tiene que ver con que muchos sí pensamos que el actual gobierno podía proponer una estrategia distinta a la militarización, al punitivismo, al enfoque que ha tenido básicamente este país en los últimos 15 años, con figuras inconvencionales que contravienen los derechos humanos, pero que además está demostrado en la evidencia que no hacen a países más seguros. El arraigo, la prisión preventiva oficiosa, prisión automática o prisión sin juicio, y el encarcelamiento masivo de personas inocentes. Por eso me parece absurdo que se plantee que la solución es más cárcel, cárceles más grandes, delitos más altos, cuando la evidencia nos indica que ese modelo no está funcionando. Cambiar la estrategia de seguridad supone poner el enfoque en donde la evidencia nos dice que debe de estar. El problema no son las penas. Solo 1 de cada 200 delitos termina siendo en este país realmente llevado a una solución. Solo 11 de cada 100 delitos se denuncian. De esos que se denuncian, solo 8 de cada 100 terminan abriéndose carpetas de investigación. Tú no puedes, si te asaltan en la calle, decirle a un policía, me acaban de asaltar, y que suceda algo. Te va a decir, vete al Ministerio Público y vas a tener 2 o 4 horas ahí. Y luego en el Ministerio Público te van a decir, no presente la denuncia, no va a pasar nada, mire, es muy complicado, lo van a obligar a volver, quién sabe, luego las cámaras no funcionan, nos vamos a tardar una semana a ver si había cámaras. Esta persona ya ha estado por ahí, la que lo robó, lo agarran y lo vuelven a soltar. Y después de esos 8 de cada 100, de los 11 de cada 100 que se habían denunciado, solamente el 60% siguen adelante, el 40% se archivan. Entonces es 1 de cada 200. Aquí hay estudiantes de matemáticas o incluso en el ITAM, pues aunque estudies otra carrera, estadística, economía, los números son enseñados de forma excelente. Mientras la probabilidad de que al cometer un delito sea 1 entre 200, que vas a enfrentar un juicio, que vas a enfrentar a un juez, una sanción, pues es muy difícil que los incentivos vayan en contra de la criminalidad.
La solución al problema es intervenir en los ministerios públicos, es dotar de capacidades de investigación a los policías, aplicar tecnología, pero no de un estilo punitivista. No sería costoso, va a parecer una propuesta muy simplona, pero si uno en el celular pudiera poner una denuncia, o en el celular de un amigo, porque si te robaron el tuyo, pues no traes el tuyo, pudieras poner una denuncia y darle seguimiento, sería mucho mayor el nivel de eficiencia. Obviamente construir policías civiles, estatales, municipales, a nivel federal, que actúen en el tema. Yo he dicho que en vez de una carcelota, ese dinero lo invertiría en una Academia Nacional de Mandos Policíacos que no existe en este país. Si tú entras a la policía sin ningún conocimiento previo, el curso para ser policía dura 6 semanas. Hay que tener una Academia Nacional de Mandos Policíacos que establezca realmente una formación en la materia. Y además, pues bueno, que ser policía no sea lo que hoy es. El esquema hoy que tienen las policías es un esquema piramidal, como de fraude. No quiero dar ningún nombre de las empresas que utilizan este esquema para no aludirlas, pero piramidal. No depende ni de tu experiencia ni de tu eficiencia. Si tú haces muy bien tu trabajo como policía, no hay ascensos, depende del tamaño de la corporación, como de una especie de reclutamiento. Y si estás en un municipio pequeño, pues no va a haber buenos salarios, no va a haber buenos incentivos para hacer el trabajo de policía. No hay seguro médico, no hay seguro de vida, no hay incentivos para estar en la policía. También creo que hay que reformar el modelo prohibicionista que hay en el país en materia de drogas. No necesitamos que el ejército esté quemando sembradíos de marihuana y no necesitamos, precisamente las cárceles están en México sobrepobladas porque en México se criminaliza la pobreza. Es falso que el delito sea fumar marihuana. Si a mí, yo me puedo fumar un churro en la tribuna de la Cámara de Diputados, del Senado, en el Zócalo, y les aseguro que no voy a pisar la cárcel, porque hay amparos, porque hay fianzas, porque hay palancas, porque hay mordidas. Las personas tenemos en México una desigualdad de oportunidades en el acceso a la justicia. Pero no vaya a ser un joven pobre caminando en la noche, porque ese sí termina en prisión, aunque no tenga sentencia. 100,000 personas en este país duermen todos los días en la prisión sin sentencia. Si alguien vio la película de Presunto Culpable, bueno, eso sigue siendo vigente en México. Y el 60% de esas 100,000 personas tienen que ver con portación de cantidades pequeñas de marihuana. No es ahí donde necesitamos la fuerza del Estado, sino en enfrentar el derecho de piso, en enfrentar la extorsión, que justamente se da desde el interior de los penales, en reformar el sistema penitenciario, y donde necesitamos la fuerza del Estado también es en la regulación de ese tema. Porque dice el presidente, yo no quiero que los jóvenes vapeen, entonces prohíbo el vaping. Pues vapean, pero con productos de contrabando, con productos que no son regulados por COFEPRIS, que no sabemos qué contengan, que no sabemos qué se estén metiendo a los pulmones, incluso no solamente jóvenes, niñas, niños, adultos. Están a la venta aquí. Podríamos ir en un radio de 1 kilómetro y encontrar quién nos venda un vapeador. Prohibir no es solución. Regular es lo que le corresponde al Estado. Y además generaría beneficios fiscales para hacer políticas sociales, para financiar, cobrar impuestos de esas sustancias que se trafican hoy ilegalmente en México y que podrían regularse. Porque si tú no subes la recaudación fiscal, jamás vas a poder hacer un sistema de salud digno, un sistema de educación digno. El segundo eje, aparte del México con justicia y paz, es un México con prosperidad. Hablo de prosperidad y no necesariamente de desarrollo, porque la prosperidad no es extractivista, porque la prosperidad tiene una visión de compromiso con los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. Ayer circuló un video en redes sociales de uno de los cenotes que están siendo afectados por la obra del Tren Maya. Eso no es desarrollo,
Eso no es hacerle justicia al sur. Destruirlos, ayer estuve en Tabasco y lo dije, destruir la naturaleza, el ecocidio, no es. El Tren Maya se pudo haber hecho eléctrico y en rutas y en trazos que no tuvieran afectaciones de esa naturaleza. Se pudo haber hecho una obra realmente orgullo nacional, orgullo internacional, y se está cometiendo un ecocidio por negligencia. La prosperidad quiere decir que asumamos esta oportunidad que tiene México, porque sí la tiene, sí estamos enfrentando una gran oportunidad con el nearshoring, con la relocalización, pero que lo hagamos con criterios de equidad, de sustentabilidad, de igualdad en el acceso a las oportunidades que se puede lograr. Si ustedes ven los datos de crecimiento económico pospandemia en Estados Unidos, es muy distinto lo que está pasando en Arizona, en Florida, en California, en Texas, a lo que está pasando en el resto de los Estados Unidos. Y nosotros podríamos competir con esos estados para atraer inversiones y atraer inversiones de alta calidad, no como las que se atrajeron en los 90s con un modelo que decía vamos a competir con salarios de hambre, con jornadas extenuantes y con explotación laboral a través de maquiladoras. Se puede hacer con empleos de alta tecnología, de alta calidad, pero con una visión que promueve el desarrollo. ¿Qué necesitamos para competir ahí? Y que también está vinculado al tema de prosperidad. Energía, electricidad, pero energías limpias y renovables. Yo estoy convencido de que sí es cierto, de que en la reforma energética se cometieron muchos excesos y abusos, que se hicieron negocios al amparo del poder público con la reforma energética. Estoy convencido de que Emilio Lozoya defraudó a este país y que es parte de una red que saqueó al Estado mexicano desde Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Pero la solución no es, o el problema no son las energías limpias. Hoy sigue habiendo corrupción en Pemex y en Comisión Federal de Electricidad con energías sucias, con carbón, con petróleo, con combustibles fósiles. Echarle el problema de la corrupción a las energías limpias ha sido un sinsentido. Y México tiene un potencial enorme para la energía solar, para la energía eólica, y las empresas necesitan más energía, los campesinos necesitan más energía para producir, y los hogares necesitan más energía para vivir con dignidad. Y por supuesto que en prosperidad también está el tema del agua. Se dice mucho en las últimas semanas que viene la crisis hídrica y el día cero. Bueno, el día cero ya lo es para el 40% de los hogares en México. El 40% de las familias mexicanas no tienen agua todos los días. Nada más que la desigualdad nubla la vista. Como quienes tenemos Twitter, como quienes escribimos en un periódico, como quienes hacemos un comentario en televisión, somos parte de una minoría con privilegios. Parece que ese es un problema que va a llegar después. Ya llegó. Hace 6 años era el 24% de los hogares sin agua todos los días. Hoy es del 40%. Y va a seguir subiendo si no atendemos el tema con criterios de equidad, porque también en el agua unos pocos tienen mucha, concentran concesiones, pozos, explotación. Hay gente en Valle de Bravo que tiene lago privado porque desvió el río, y hay gente en Valle de Bravo que no tiene agua todos los días. Y eso no es un asunto de justicia o de mercado. Es un asunto que se hace con corrupción, sobornando, tráfico de influencias y deformando muchas de las reglas que tiene el mercado. Bueno, ese es otro tema vital para la prosperidad, porque además, si no corregimos el tema del agua, también van a dejar de llegar inversiones a México o vamos a limitar la capacidad de inversiones. Y por supuesto, apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios también es prosperidad. El peor de los castigos es intentar ser empresario, pero intentarlo ser a la buena. Entre el IMSS, el Infonavit, las declaraciones mensuales del SAT, que son absurdas, podrían ser trimestrales, podría ser mucho más eficaz el sistema de interacción, y el tema de los retrasos en los pagos de proveedores, tanto de empresas grandes y transnacionales como del gobierno, que ahorcan a las micro y pequeñas empresas,
es prácticamente una ruleta rusa ser emprendedor en el país. Eso se puede arreglar con regulación, con incentivos y también con una reforma basada en evidencia. Y el tercer eje es un México de iguales, en todos los aspectos. En ese video que sirvió ahorita como introducción, yo digo una cosa con la que cierro ese discurso. Por el bien de todas y de todos, primero las niñas, primero los niños. ¿Queremos igualdad? Bueno, la cancha se nivela en la primera infancia, en el proceso de gestación y en los primeros 5 años de vida. Lamentablemente, como esta cultura política de la que hablaba al inicio ve a las personas como votos, el presupuesto más escaso de México se concentra en niñas y niños. Casi todos los programas sociales son para población en edad de votar. Y a las niñas y a los niños se les olvida porque no votan. Pero si tú tuviste una primera infancia con mala nutrición, con mal desarrollo motriz, psicomotriz, con violencia, revertirlo después es prácticamente imposible. El factor que más importa en el desarrollo de una persona es lo que sucede en esos primeros años de vida. Y ahí debemos de intervenir. Si hacemos un planteamiento fiscal como el que yo he dicho aquí, además puede combinar muy bien. Quizás no podamos de la noche a la mañana garantizarle un estado de bienestar a esos millones de niños entre 0 y 6 años, pero lo podemos hacer como lo hizo Bachelet en Chile, con el Chile Crece Contigo. El primer año, con la reforma fiscal, vas de 0 a 1 año. El segundo año agarras a esos niños y a los que siguen. Y gradualmente, escaladamente vas generando un programa nacional de primera infancia que iguale las oportunidades. Por supuesto, no es todo, niñas y niños. La perspectiva de género es fundamental. Necesitamos que el estado de bienestar mexicano sea también un estado cuidador. Este es un país en el que las mujeres trabajan una jornada completa de trabajo no remunerado. Una jornada completa, mucho más que en cualquier país latinoamericano, mucho más que en los estándares internacionales de la OCDE, y que lo asumimos como natural. Y que en eso, por ejemplo, es uno de los ejemplos en los que sí ha habido retrocesos. Estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, que eran mecanismos incipientes de bienestar y de protección a este sistema de cuidados, se eliminaron. Debemos de tener un estado de bienestar y un estado cuidador que además garantice el derecho al libre desarrollo de las mujeres. Porque, por ejemplo, en el tema educativo, el factor que más incide en la educación de las niñas y de los niños es la educación de las madres. Si un niño, su mamá, acaba la universidad, las posibilidades de ese niño de acabar la universidad se potencian exponencialmente. Necesitamos garantizar un estado cuidador para esa igualdad. Y la igualdad también en muchos otros sentidos. Quiero abordar nada más uno, el tema de las universidades, porque estamos en una universidad y hay que hablar de eso. Es un absurdo que se haya cancelado los estímulos, los beneficios del Sistema Nacional de Investigadores para las universidades privadas. Un absurdo. Un investigador en el cual el Estado mexicano ya invirtió en su educación básica, en su educación preparatoria y en su educación superior. Un investigador que ya está ahí en una aula generando conocimiento, innovación. Lo abandonas y entonces tiene que ir a una farmacéutica, a una transnacional, si quiere generar tecnología, desarrollo, porque el Estado mexicano le dice, yo no voy a invertir en ti. Es la misma visión que hay sobre las universidades privadas. Yo por supuesto que creo que la prioridad deben de ser las públicas y que incluso en las públicas podemos hacer mucho más por un esquema igualitario. Hoy solo el 17% de los jóvenes que están en edad de estar en la universidad, del quintil más pobre, del 20% más pobre de México, solo 1 de cada 6 está en la universidad. Y el 20% de esos están en la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, porque tiene campus en todo el estado. En los Altos de Jalisco hay un campus, en la costa hay un campus. Descentralizaron el modelo educativo y eso permitió el acceso masivo de jóvenes en situación de pobreza a la universidad. Se deben hacer muchas cosas en las públicas, pero no hay, es una falsa disyuntiva
pelear eso con las privadas. Un joven que estudia en una universidad privada también tiene derecho a una beca, porque de entrada su familia le está ahorrando al Estado mexicano alrededor de 50, 60 mil pesos al año, que es lo que cuesta. Y muchos jóvenes estudian en una universidad privada no por decisión, porque la tasa de absorción en México de las universidades es del 43% y necesitan esa salida, porque la UNAM está a tope, la UDG está a tope, las universidades públicas están a tope y los mexicanos, las mexicanas necesitan opciones de educación distintas. Hay que entender que ahí, intervenir ahí es fundamental. El primer candidato a la presidencia que me emocionó, que me conmovió, que me hizo vibrar, fue Gilberto Rincón Gallardo. Y él decía en los debates, la desigualdad de clases se supera entrando a clases. Eso sigue siendo válido y va a ser el eje del México de iguales. Me gustaría seguir dialogando, pero me gustaría mucho más escucharles, que este diálogo sea funcional a lo que les interesa a ustedes, a lo que ustedes quieran plantear y comentar, y les agradezco nuevamente muchísimo estar aquí. Cuando fui estudiante yo traté de ir a todos estos foros, estuviera o no estuviera de acuerdo con la persona que estaba al frente, porque creo que esa es la mejor manera de vivir la etapa universitaria, como lo están haciendo ustedes hoy aquí. Muchas gracias por la recepción. Bueno, a nuestros colaboradores que están tomando las papeletas, les recordamos que hagan las preguntas para que las pongan aquí en la urna. Pues empezamos con las preguntas de los estudiantes que están aquí en el escenario y vamos con las primeras dos, si te parece. Entonces empezamos con Víctor y con Laura, así que bueno, pues adelante con sus preguntas. Víctor. Considerando nuestras raíces compartidas en Zacatecas, un estado lamentablemente afectado por los elevados índices de violencia, fenómeno que ha contribuido al rezago tanto como turístico como económico, me gustaría saber cómo tiene planeado abordar esta problemática de violencia, la cual afecta a varios estados de la República. Cabe destacar que la desmilitarización se presenta como una de las propuestas más destacadas en su campaña. ¿Podría proporcionar más detalles sobre cómo pretende implementar esta medida para contrarrestar los efectos de la violencia en la región y en todo el país? Yo también voy a hacer una pregunta relacionada con seguridad. Gracias por estar aquí, Jorge. Yo también soy internacionalista, yo también soy del norte y creo que tú y yo sabemos que situaciones o estrategias de seguridad tienen que ser muy bien planeadas y tú comentaste antes del cierre de precampañas tu afinidad con el plan de control territorial de Nayib Bukele y al mismo tiempo ahorita comentas que buscas protección a derechos humanos y antipunitivismo, pero sabemos que eso es algo contradictorio en estos momentos. Entonces, ¿cómo planeas que esta estrategia funcione, que sea una estrategia exportable a nuestro país? ¿Y qué credibilidad le dan a México estrategias como estas ante organismos internacionales? Dos, ¿verdad? Sí. Bueno, las dos preguntas son sobre el tema de seguridad. Voy a exponer un poco más. Una cosa es, ahora afortunadamente todo se puede googlear. Yo cuando me registré, que creo que fue unos días de ese evento del video, lo que dije es, si El Salvador con los recursos que tiene pudo revertir el problema, yo estoy convencido de que la voluntad política juega un papel determinante y decisivo en las labores de gobierno. Sí creo que hay cosas replicables, que es debatible. Vi la respuesta que le dio Nayib a la BBC y tiene cosas que para mí hacen sentido. Cuando le dice, ustedes siempre le intentan imponer a los países latinoamericanos modelos desde una perspectiva de lo que funciona en sus países muchos años después. Por ejemplo, el reclamo que les ha hecho Gustavo Petro, otros presidentes del mundo, Lula, sobre el tema de la justicia climática.
Después de que ellos ya se desarrollaron, ya construyeron todo el tema, quieren imponer una regulación cuando son sus empresas, sus transnacionales las que explotaron. Bueno, en el tema de seguridad es similar, porque sí creo que hay una discusión norte-sur que hay que dar, por ejemplo, en el tema de la regulación de las drogas o en el tema, por ejemplo, de las armas. Yo creo que Estados Unidos es corresponsable del horror y de la tragedia que hay en México, fundamentalmente, más incluso que en el tema de drogas, en el tema de armas, y que no se ha hecho responsable y que no hemos tenido la capacidad de plantearlo. Pero no creo que Nayib Bukele sea un referente ni de democracia, ni de protección a los derechos humanos, sí y exclusivamente sí de voluntad política, de voluntad de acción, de lo que significa concentrar los recursos de un gobierno, de un país, en un problema particular que creo que no se ha hecho en este país. Los modelos en los que yo me inspiro son más bien mexicanos y que han dado resultados, que han sido efectivos. El modelo que se usó en Ciudad Nezahualcóyotl, el coordinador de mi estrategia de seguridad, Bernardo León, es alguien que construyó el modelo de policía que nunca se aplicó en este gobierno, pero que está basado en Ciudad Nezahualcóyotl, en Morelia, en Colima, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en experiencias exitosas que tienen que ver con mecanismos de justicia cotidiana, de investigación, de uso adecuado de tecnología y de intervención en la cadena criminal. Con Bernardo y con Alejandro Ope, que en paz descanse, que construimos esta plataforma de seguridad con muchas otras personas, decíamos, puede ser como en aquella película de Tom Cruise, de Minority Report. El uso de la tecnología sí puede hacer predictibles los crímenes. Por ejemplo, el control del territorio. ¿Cuál es el problema? Si tenemos a patrullas, que se liga con tu pregunta, si tenemos a patrullas dando vueltas, a ver qué sucede, a ver con qué se encuentran, es un desperdicio de recursos, de tiempo, brutal. Cuando podemos detectar un universo criminal en este país que no supera las 200,000 personas, el 90% de los delitos en este país los cometen menos de 200,000 personas. Podemos luego hacer el cálculo juntos y ver si tiene validez estadística, pero la tiene. No es cierto que sea un problema masificado, no es cierto que sea un problema generalizado. Es un problema que con estrategia, con método, con inteligencia se puede ir acotando. El tema del control territorial también tiene que ver con la vigilancia de sectores específicos. Todos sabemos que hay 10 o 15 carreteras que concentran miles de delitos en este país y esas 10 o 15 carreteras siguen sin seguridad, siguen sin patrullas. Yo fui estudiante, les decía, del TEC. A veces saliendo a las 10 de la noche me iba manejando a Zacatecas. Nunca me dio miedo en términos de seguridad la carretera a Querétaro. Cuando hacías mucho a Querétaro hacías 3 horas, cuando hacías mucho a Zacatecas hacías 6 horas y media, 7 horas. Ahora llegas a hacer a Querétaro hasta 9 horas y es una fuente de inseguridad terrible esa carretera, como la es la Guadalajara a León, la León Lagos de Moreno, como lo es la autopista del Sol ahora, la carretera México-Cuernavaca, México-Acapulco, como lo son la mayoría de las carreteras en el país, por una estrategia de desmantelamiento de la Policía Federal. La Policía Federal se llamaba Policía Federal de Caminos, luego fue Policía Federal Preventiva y se fue desmantelando gobierno tras gobierno. Cuando terminó Calderón, esa policía tenía como 35,000 elementos, con Peña Nieto, que prometió la gendarmería, siguió en 35,000 elementos y hoy han despedido a más de la mitad de esos policías. Que además hay que preguntarse en dónde van a ir a buscar trabajo. ¿A quién le sirve su expertise? Yo creo que la estrategia de seguridad también tiene que ver con intervenir en los procesos que más violencia generan desde esta perspectiva de justicia cotidiana. Por ejemplo, ¿qué se hizo en estos municipios que he dicho? Los mecanismos de justicia cotidiana son muy efectivos porque este asunto del Minority Report de Tom Cruise es violencia intrafamiliar,
diferencias entre vecinos por cajones de estacionamiento, por ruido, por apuestas, por préstamos que no se pagan, esas 5 conductas explican miles de homicidios en el país, aunque parezca increíble. Esas 5 conductas que acabo de escribir explican miles de los homicidios que vemos en el país. Violencia intrafamiliar, diferencias entre vecinos por ruido, por convivencia como el estacionamiento, apuestas y préstamos. Si tuviéramos esos mecanismos que pudieran ir a dirimirlos frente a un juez, que le dijera, oye, pues bueno, tú le pediste 3,000, dice que con los intereses ya le debes 7,000, vamos llegando a una mediación, págale, dale 3 pagos de 1,500 o 2 pagos de 1,500 y tutele. Si un juez los ayudara, hubieran mecanismos de justicia cotidiana, intervendríamos en el proceso de violencia y delictivo con muchísima más eficacia. Y después, bueno, el tema de Zacatecas es también un tema, como el tema del país, de la relación entre dinero y política. No hay manera de tener un país o un cambio en este país mientras las campañas cuesten miles de millones de pesos. Las precampañas del Frente empezaron 5 meses antes del término legal. Y la precampaña de la jefa de gobierno con licencia empezó 3 años antes, prácticamente cuando pierden la elección del 2021, empiezan en campaña. Y ha costado miles de millones de pesos que solamente pueden salir de 3 lugares: de desvío de recursos públicos, de que los gobiernos se gasten en campaña dinero que es para otros programas, de intereses privados que financian campañas que te dicen, yo te pago ahorita 100 espectaculares, pero si tú llegas de gobernador o de presidente, todas las patrullas me las compras a mí, todas las medicinas me las compras a mí con un sobreprecio. Y el tercer eje, la tercera fuente de financiamiento de las campañas políticas está siendo el crimen organizado. Porque además, con todo este rollo de las factureras, es mucho más fácil para el crimen organizado generar esa relación de dependencia a través del financiamiento político. Las campañas tienen que costar menos para que cualquier persona pueda hacer campaña, para que una joven brillante como Pati Urriza pueda competir en condiciones de equidad en Coyoacán con los pillos que gastan millones de pesos en pendones. Es una vergüenza que esta ciudad esté atascada de pendones inútiles, contaminantes, que no dejan nada. Eso no se ve en ningún país desarrollado. Y mientras no entendamos que hay una relación entre el origen del poder y la forma de ejercer el poder, va a ser muy difícil. Tenemos que bajarle el costo a las campañas políticas, tenemos que democratizar el acceso al poder, y eso también va a cortar mucha de la influencia que hoy tiene el crimen organizado en municipios, en estados y a nivel federal por su intervención y derivado de este mecanismo de colusión desde las campañas entre el crimen organizado y el poder público. Y bueno, ahorita seguimos platicando más temas. Víctor y Gala, sus respectivas preguntas, por favor. Buenos días. Soy el director editorial del Supuesto, entonces mi pregunta va un poco enfocada hacia periodismo. El contexto actual del periodismo en nuestro país, o sea, es difícil, ¿no? Sabemos. La reciente filtración de datos, las represalias contra quienes revelan información delicada para quienes ostentan el poder, como ejemplos como la corrupción, junto con el dato de que México es el país con más periodistas desaparecidos en los últimos 28 años. Entonces me gustaría preguntar, ¿cuál va a ser su proximidad con la prensa? ¿Podemos asegurar que va a existir libertad de prensa, así como también seguridad para la profesión periodística? Porque a veces pareciera que la violencia contra periodistas es un paradigma. Entonces, ¿qué acciones tomaría para lograr un cambio respecto a esto? Gracias. Candidato, bienvenido. Gracias por su tiempo. Mi pregunta va en otro tema. ¿Qué significa para ti y qué nos dice de Movimiento Ciudadano que te hayan propuesto a ti como candidato en una elección que parecía una competencia de mujeres, que sinceramente ya nos tocaba a nosotras
una competencia. ¿Cómo le vas a hacer para ganar el voto de mujeres que estamos cansadas de que la mayor figura política del país, que casualmente siempre han sido hombres, no haya velado nunca por nuestra vida, nuestra seguridad o siquiera por tomarnos en cuenta? No sé si podrías compartirnos un poquito de tu agenda, que de verdad esperamos que sea una agenda innovadora, convincente y que abra la puerta a las mujeres. Primero, sobre el tema de prensa, es un problema también estructuralmente mal diseñado en el país, no solamente en lo que tiene que ver con la violencia. Sí es una vergüenza que México sea más peligroso para ejercer el periodismo que muchos países en guerra, incluso proporcionalmente. Pero es un problema de la relación entre el poder público y los medios de comunicación. Con Peña Nieto surgió una iniciativa de Ley General de Comunicación Social que impugnamos. Votamos en contra y la impugnamos, no sé si aquí está Yoc, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un abogado muy brillante, Yoc, que ayudó a conceptualizar esa acción de inconstitucionalidad, también la de Seguridad Interior, que fue un primer intento de militarización de Peña Nieto, o por lo menos de legalizar la militarización. Pero tumbamos esa Ley General de Comunicación Social que le apodamos la Ley Chayote, porque legalizaba la relación económica de dependencia que se crea desde el poder público con la prensa. Bueno, la sorpresa es que esa ley, que sigue siendo mandato de la Corte que el Congreso legisle en la materia para crear condiciones de equidad, de independencia, de respeto, la ha seguido impulsando, pero ahora Morena y el actual gobierno. Tienen los mismos criterios. La publicidad oficial, hay una organización, un think tank que se llama Fundar, que ha hecho estudios sobre la publicidad oficial, que establece muy claramente cuáles son los mecanismos de dependencia del poder público o de la censura del poder público a medios de comunicación. Y luego tú tienes ahora una modalidad en que muchos de esos medios de comunicación se asocian a otro tipo de intereses que también son financiados con fines de censura, de coerción. Yo creo que hay que hacer un mecanismo de protección a los derechos de las periodistas, de los periodistas, pero además predicar con el ejemplo. Condené inmediatamente lo que hizo el presidente de la República con la corresponsal de New York Times, pero lo he hecho cada vez que se ha utilizado un espacio del poder para estigmatizar o para poner el foco sobre un periodista. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la línea editorial de Carlos Loret, pero nadie puede ser tan canalla para justificar que sea correcto que el hermano del presidente lo cite frente a un juez por publicar un video donde se le ve recibiendo sobornos. Eso me parece que es traspasar las fronteras y que nunca las debemos de perder de vista, militemos en donde militemos. No tiene nada que ver si estás de acuerdo con la tendencia o línea editorial de un periodista, el que se justifique cuando se coarta su libertad de expresión, cuando se coarta la libertad de prensa. Y luego está la otra pregunta, el tema de las mujeres. Yo no puedo modificar mi condición de género y quien decida votar en función de la condición de género, pues para mí tiene un respeto a su decisión. Yo lo que pienso es que lo que importa no es lo que somos, sino lo que representamos y las agendas que defendemos. Yo fui diputado local en un momento muy complicado en un estado conservador y logré que tipificáramos el feminicidio. Fue mi propuesta y convencí a una mayoría de hacerlo. Y logré despenalizar el aborto por muchas causales en el Código Penal, junto con muchas y muchos compañeros que creyeron en esta iniciativa que nosotros presentamos, despenalizar el adulterio. En Zacatecas y en muchos estados, hasta hace 10, 15 años, era delito serle infiel a tu marido. Delito. Y he impulsado esta agenda. Las licencias de paternidad es una agenda con perspectiva de género, porque por supuesto que es un beneficio para el hombre que es padre, tener una licencia de paternidad,
pero es modificar los roles de género. Es modificar la estructura en la que se da la paternidad, las paternidades responsables, las obligaciones familiares. Es inaudito que a estas alturas haya cientos de miles de niños que no reciben un acceso a una vida más justa, más equitativa, porque el papá dice, yo no le quiero dar a su mamá para que se vaya con otro. Como si fuera algo que estaba en su voluntad, como si no fuera una obligación familiar de paternidad responsable, la pensión. Y me parece que la agenda que hemos construido nosotros en materia de género, con muchas mujeres de Movimiento Ciudadano, es muy superior y el compromiso es mucho más claro. Yo me pronuncio con más claridad sobre estos temas que las candidatas. Y lo voy a seguir haciendo porque es una agenda en la que creo y de la que estoy convencido que es necesario. No creo que haya un político en el país, perdón la presunción, que haya invitado a más mujeres a ser candidatas a lo largo y ancho, a nuestra diputada de Mexicali o a nuestra regidora de Chetumal, que haya hecho más equipo con mujeres de todas las edades, de todos los orígenes socioeconómicos para construir. Que su equipo esté más integrado. El patriarcado es una cosa que trasciende a los géneros, porque lamentablemente se ha invitado a que todo mundo se masculinice para ejercer la política. El punitivismo, por ejemplo, es una salida que muchas veces se disfraza de una causa, por ejemplo, para atacar la violencia contra las mujeres, pero que es patriarcal, porque perpetúa los ciclos de violencia, porque perpetúa las conductas. Y es una discusión, bueno, va a ser muy complicada darla. No hay manera de salir bien librado siendo un hombre hablando de estos temas. No hay manera de convencer lo suficiente porque además todos los hombres en este tema nos hemos equivocado profundamente. Todos tenemos algo de qué ser señalados y con razón. Todos. Porque es un proceso de aprendizaje constante y porque la cancha está muy dispareja. Porque es falso. Porque es mucho más lo que tuvo que enfrentar Xóchitl Gálvez que cualquier hombre para llegar a donde está y mucho más lo que tuvo que enfrentar Claudia Sheinbaum que cualquier hombre para llegar a donde está. Eso es súper cierto, fundamentalmente cierto. Pero creo que lo que puede también dejar como legado esta competencia a la presidencia es que esta agenda, el sistema de cuidados, las libertades, los derechos, se pongan en el centro. Y no nos tendríamos que esperar a que sea la elección. Hay iniciativas que hoy están aprobadas en la Cámara de Diputados y en el Senado con perspectiva de género, que si las candidatas y yo le decimos a nuestras bancadas que aprobemos, pueden salir, pueden aprobarse ya, porque ellas ya tienen el poder de ser candidatas presidenciales y yo de ser candidato presidencial y decir, esta agenda que le urge al país la podemos aprobar desde hoy, con las fuerzas políticas que están representadas ahí en el Congreso. Celebro que este tema tenga protagonismo en esta elección presidencial y yo me siento profundamente orgulloso de que mis hijos vayan a recordar a su padre compitiendo con dos mujeres por la presidencia de la República. Alejandra Rabel. ¿Cómo? Alejandra Rabel, ¿estás aquí? Alejandra Rabel, ¿andas por aquí? Levántate, por favor. ¿De qué carrera es Alejandra? Mate aplicada y economía. Muy bien. La pregunta, por favor. Respecto al video que hay con Samuel García y respecto al comentario que se hizo con el INE, ¿por qué en vez de quejarse del INE y apoyar actos ilegales, no se busca respetar las leyes electorales? Por favor, que la respuesta no sea
que los demás son peores. Gracias. Yo pienso que esa defensa de la legalidad es una batalla fundamental en esta campaña. Sostengo que he respetado íntegramente la ley. Por eso inicié el viernes 1 de marzo mi campaña y no 6 meses antes, 8 meses antes o 10 meses antes. Por eso no hay un solo espectacular de Maines colocado con anterioridad a esa fecha. Por eso no hay un solo video pautado promocional mío antes de esa fecha. Porque yo nací un 8 de julio, porque el 7 de julio había elecciones. Y mi padre era representante del PSUM. Y en ese momento, cuando él iba a las casillas, los corrían con pistola. Llegaba una persona a votar con 30 credenciales de elector. A la generación que hoy estudia en el ITAM le tocó crecer y desarrollarse en relativa democracia. A las generaciones que nos dejaron este sistema electoral perfectible, mejorable, les tocó pagar con muchos sacrificios, a muchos con su vida, que tuviéramos un sistema electoral como el que hoy tenemos. El artículo 41 constitucional es el más largo de la Constitución, uno de los más largos del mundo. El puro artículo 41 es más grande que muchas constituciones en el mundo. Pero esas generaciones quisieron ponerlo ahí en el 41 constitucional para que no se tocara un progreso democrático. El día que yo me registré como candidato tuve 30, 40 entrevistas. Voy a tener spots, 5 veces menos que cada una de las candidatas, pero voy a tener spots para darme a conocer. Eso es un logro que le debemos de agradecer a generaciones y el INE es ese logro. Pero hoy el INE, el Tribunal Electoral no son instituciones impolutas. Yo no creo que la discusión es se toca o no se toca, ni en Poder Judicial, ni en organismos autónomos. ¿Las defendemos como están o las destruimos? Yo soy un reformista. Creo que pueden mejorar. Creo que fue un error absoluto haber permitido que 4 consejerías del INE fueran electas por tómbola de los partidos, que fue una renuncia a nuestra prerrogativa constitucional, legal, de nombrar consejerías independientes autónomas, que fue un error haber aceptado que integrantes de Morena estuvieran en el comité de selección de esas consejerías, que fue un proceso viciado. Creo que es un error que se esté deformando el INE a tal grado que la división ahí es clarísima. 2 de esas consejerías están en la comisión de quejas. Sheinbaum lleva 21 sanciones del INE ratificadas por el Tribunal Electoral. Y no voy a decir que los otros son peores. Y el presidente lleva 8. Si esto fuera una competencia, un juego, pues 8 veces tarjeta amarilla, 21 veces tarjeta amarilla y no pasa nada. Si se respetara la ley, los actos anticipados de campaña, el rebase de topes de campaña, que si le sumamos los espectaculares que nos recetaron Ebrard, Sheinbaum, Adán Augusto, Monreal, en ese proceso anticipado, si se respetara la ley, no tendrían derecho al registro como candidatas. Y sí creo que hay un doble estándar, un doble criterio con nuestras acciones, con las sanciones que se dan hacia nosotros. Yo sé que puede ser uno a veces del agrado o no de las personas, pero no hay nada de ilegal en ese video, en ese acto, en eso que dijo Samuel, en eso que dije yo. Nada es ilegal. Nada es sancionable. Es rectificable desde el punto de vista moral y desde la conducta y desde la idea de ejemplaridad y el testimonio que uno le quiere dar a las personas. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que respetar al árbitro, incluso aunque se equivoque, aunque sea injusto. Y hay que enseñarse a ganar a la buena, incluso aunque, oye, pues me hicieron un foul que no vio, yo le di un empujoncito y fue muy severo, hay que respetarlo.
y hay que cuidar al INE a veces hasta de sus excesos. Yo le tengo un gran aprecio a muchas de las consejeras, de los consejeros, pero sobre todo de los miles de trabajadores que están ahí, y por supuesto que no me siento orgulloso de haber trivializado un tema que puedo discutir, que puedo llevar al debate público con criterios de objetividad, con evidencias, pero que no es la forma de plantear mis diferencias con el INE, estar en un estadio de fútbol apoyando a los Pumas de la UNAM. Entonces, tienes la razón en la crítica a que no iba el momento ahí, ni la forma ahí, pero creo que hay un debate sobre si vamos a permitir que se pisotee la ley, que el presidente intervenga en la elección, que se violen los topes de campaña a costa de decir, bueno, es la democracia a la que podemos aspirar y la que tenemos. En la Ciudad de México es ilegal la propaganda en el mobiliario urbano. De mi departamento para aquí, vi 1000 pendones de tabuada. Y son ilegales. Y bueno, pues poquito ilegal, mucho ilegal. Dejemos de normalizar eso. Dejemos de normalizar las violaciones constantes a la ley. Y también yo sé que yo contribuiría más dando esa discusión con seriedad que trivializándola, así que te pido una disculpa. Tenemos una pregunta por parte de Jimena, que estudia Derecho. Jimena, ¿estás? Hola, Jimena. No, la pregunta es, ¿qué opinas sobre el Plan C? Específicamente la asignación de puestos jurídicos por elección popular. Pues Jimena, estoy en contra, pero creo que lo debemos debatir con seriedad. No, las consignas no ayudan, ni los falsos dilemas. Miren, a veces nos vamos mucho sobre las personas y dejamos de lado los diseños institucionales que permiten mejorar las instituciones. Yo pienso que el Poder Judicial necesita una reforma. No creo en la supermayoría, no creo que 4 ministros puedan tener más poder de peso que 7, la manera en que se dan las acciones de inconstitucionalidad. No me gusta para nada que cada vez más haya ministros que se estén orientando, no por llevar asuntos al Pleno y discutir proyectos con sus pares y que se defina ahí un criterio, sino por emitir suspensiones en las que se extralimitan. Creo que es válida esa discusión. Creo que se ha exagerado en el uso y abuso del amparo, que ya muchas cosas no llegan al fondo y también jueces en una suspensión. Tú puedes estar a favor o en contra de una política pública del presidente, pero suspenderla con un juez de distrito sin motivación, sin fundamentación, no necesariamente le hace un bien a una causa. Y creo que también hay muchas cosas que se deben de discutir en el Poder Judicial en términos de la actuación de los jueces, que el Consejo de la Judicatura debe tener mayores capacidades. Pero el sistema actual de designación tampoco es el ideal. La designación de la ministra Lenia Batres, que todos sabemos que es una simpatizante de Morena, militante abierta, fue con base a la ley, porque la ley dice que si el presidente propone varias veces una terna y no se vota, la puede designar. No sé si eso sea peor al voto popular, pero las dos están muy mal. Tenemos que cambiar los procesos de designación en el país. No basta con decir hay que dejarlos como están. Sí tenemos que limitar la intromisión de los partidos en los organismos autónomos. No es que diga el presidente que el PRI y el PAN se repartan los organismos autónomos o el Poder Judicial. Es que Marco Cortés subió un convenio en Coahuila que lo dice, que se iban a repartir magistrados, notarías. Es evidente que lo hacen. Consejerías, derechos humanos, ahí dice organismos autónomos. Entonces hay que ver que el problema sí existe y que se debe discutir un diseño institucional para mejorar la calidad de nuestro Poder Judicial. Porque si pensamos que
los ministros de Calderón y los de son buenos y los de el presidente López Obrador son malos, y estuvo mal que López Obrador nombrara a Lenia, pero estuvo bien que se nombrara a Medina Mora. Yo no tengo ningún problema personal con Medina Mora, pero la discusión fue la misma en su momento. Su cercanía con el poder, sus antecedentes como parte de un equipo de gobierno y después su designación. Pienso que podemos mejorar muchísimo esos criterios de designación si atendemos no a los intereses del grupo en el poder. Si pasamos de una democracia en la que los vencedores tratan de siempre atropellar, pisotear a los vencidos, a una democracia en la que entendamos que nos va a tocar estar del lado de los vencidos. Ese fue el espíritu de los federalistas norteamericanos, de los llamados padres fundadores. Hay que hacer las leyes desde el punto de vista del ciudadano, no pensando que como este presidente es bueno, hay que hacerle leyes que le faciliten el uso y el abuso del poder. Hay que desconfiar del poder público, y la materia de designaciones me parece muy importante. Lamento mucho el extravío del ministro Saldívar, es un ministro al que yo en algún momento de mi vida, como seguidor, terminé haciendo una maestría en Derecho Constitucional, admiré muchísimo como amante del derecho, y hoy me da muchísima vergüenza que esté legitimando sinsentidos, que esté manchando el nombre de la Corte y que se esté prestando a hacer del Poder Judicial un campo de batalla político-electoral. No estoy a favor de la reforma presentada por el presidente del Poder Judicial, pero tampoco estuve de la ley Saldívar, que lamentablemente al PRI y al PAN ya se les olvidó que la votaron a favor. Esa ley se tumbó en la Corte, pero no en el Congreso, no en el Senado. Fue aprobada con los votos del PRI y del PAN, y fue concentración de poder, fue extender inconstitucionalmente su periodo, y fue parte del problema que nos trajo hoy aquí. Hay que ver los procesos en su larga dimensión. Luego marchan para defender a la Corte, pero le votaron a favor esa ley a Arturo Saldívar y al presidente de la República, y también vale la pena hacer memoria. Gracias por tu pregunta. Bueno, ya estamos sobre la hora del final del evento. Tenemos un par de preguntas más. Fernanda Alcocer, ¿andas por aquí de Matemáticas Aplicadas? Fernanda Alcocer. No, pues leemos otra pregunta. Era una integral. Sobre el sistema de salud. Qué bueno que no. Estrella Moreno. Estrella, ¿estás? Estrella. ¿Estás? ¿Sí está Estrella? Sí. Hola, mucho gusto. Me gustaría preguntarle acerca de cuáles políticas públicas piensas implementar que cubran aspectos tanto en el sector salud, bienestar, etcétera, y sobre todo qué piensas hacer con el problema actual de infraestructura y abastecimiento de medicamentos. Gracias, Estrella. Bueno, creo que sí hay que apostarle a un sistema de salud universal. A mí no me gusta que esté el sistema de salud estructurado de la forma en la que hoy está con las cuotas al Seguro Social, porque un trabajador depende del cumplimiento que tenga su empresa con la autoridad para el acceso a un derecho. Y eso me parece que es totalmente inequitativo. Me parece que hay que aspirar a cambiar. Para cambiar el sistema de salud tienes que cambiar el sistema de financiamiento del sistema de salud. Si tú no universalizas el financiamiento, difícilmente vas a poder universalizar la cobertura. Y además, por eso creo, lo he dicho mucho en estas últimas pláticas, en la escalabilidad de las soluciones. Yo no voy a proponer absurdos que no pueda implementar como presidente, porque me parece que ese es el primer respeto que hay que tenerle al ciudadano.
Hay muchísimas cosas que hacer en México, pero el espacio fiscal es limitado, con todo y que se hagan acciones contra la corrupción, contra la evasión fiscal, que se pueden hacer muchas, generar muchísimo dinero, pero siempre voy a ligar las propuestas que haga, las soluciones que presente a la manera de financiarlas. Me parece una elemental responsabilidad. Y para financiar el sistema de salud hoy estamos subsidiando a empresas que provocan el colapso del sistema de salud o a intereses que provocan el colapso del sistema de salud. Voy a decir dos ejemplos. Los impuestos al tabaco en México fue en algún momento punta de lanza y hoy es uno de los países que menos impuestos al tabaco cobra. Estamos subsidiando a las empresas tabacaleras en enfisema pulmonar, en cáncer y en muchos de los problemas que derivan del tabaquismo y que atiende el sistema de salud. Los ultraprocesados, porque se habla de drogas como si fueran unas cuantas, todos los ultraprocesados, los alimentos con altos contenidos de glucosa, de azúcares, que tienen un efecto devastador en la salud de las niñas, de los niños y de las personas en este país, los estamos también subsidiando al no cobrar los impuestos que deberían de pagar esas. No nada más es el etiquetado, es que esos productos, como generan daños en la salud, deben de financiar también la atención de esos daños en la salud, al menos. Y creo que podemos ir recaudando de esta manera recursos para ir haciendo este programa que yo decía escalable de primera infancia. Primero, el acceso universal puede empezar así en la primera infancia. 1 año con los niños de entre 0 y 1 año, recién nacidos, y el siguiente año lo vas universalizando hasta cubrir primero ese bloque de 5 años, que lo puedes hacer en un sexenio, y luego en los que continúen y seguir escalando también la recaudación, mejorando la recaudación para financiar ese sistema de salud. Y retomando experiencias exitosas, pasa lo mismo con el seguro popular que con el tema de las energías limpias y renovables. Que Duarte se robó el dinero del Seguro Popular. Duarte se robó todo. La verdad, matar el Seguro Popular por un problema de corrupción de gobernadores, luego nos recetaron el INSABI, que fue un desastre. Las mejores gestiones de los sistemas de salud han sido los que se apartaron del modelo del INSABI, del modelo federal. Jalisco ha hecho una razonablemente buena gestión del sistema de salud, una razonablemente buena gestión. Digo razonablemente porque los recursos son limitados. Me van a decir, bueno, también hay problemas, sí, pero Jalisco y Nuevo León tienen cobertura universal contra el cáncer infantil, mientras en el país se desmontó cualquier tipo de cobertura. Y creo que eso se puede hacer con voluntad política y con diseño institucional, y que es una grosería que yo creo que Julio Frenk es uno de los mejores servidores públicos que he conocido en el país. Es más, de mi top 3 son Julio Frenk, Julia Carabias, y no es nada con los Julios, aunque aquí nos haya invitado pero nos dio muchísimo. Es como tener un Messi mexicano, como tener a Paola Longoria en México, un experto mundial en materia de salud. Nos hizo un diseño que era escalable, que iba creciendo, que la cobertura iba bien, y por un problema de gobernadores, de corrupción, de funcionarios, se le reguló de esa manera. Y luego hay muchas soluciones que también hay que ir a discutir al plano global. Yo soy internacionalista y no te podría decir, por ejemplo, el tema de los medicamentos. Sí hay muchas buenas prácticas que se pueden hacer aquí, pero hay que ir a los mecanismos, a las instancias multilaterales globales, a discutir la actuación de las farmacéuticas y a discutir el tema de las patentes y a discutir cuál es el comportamiento de ellas, de ellos, en las enfermedades de las personas. Se encarecen los medicamentos artificialmente, se retrasa su llegada, hay de verdad un manejo perverso de muchos de estos temas que México puede poner en la palestra internacional para hacer más accesible el derecho de todas las personas a la salud. Creo que ese rubro tampoco lo descartaría, el de las instancias internacionales. Hay una película muy interesante sobre eso ya de hace varios años, El jardinero fiel, de Constant Gardner. Hay varias pues, pero esa es una que retrata muy bien ese problema, que también es un problema global y que por supuesto también en México se amplifica
por esta relación entre dinero y política a la que ya me he referido antes, y no quisiera abundar más para pasar a la otra pregunta. Pues fue la última pregunta. Fue la así última. que muchísimas gracias, Jorge Álvarez Maínez, por estar esta mañana en el ITAM. Muchas gracias. Gracias.